Nosotros venimos viajando desde Ecuador, desde diciembre del año pasado, huyendo de la ciudad, sin vergüenza alguna. Una ciudad que se nos volvió Hostil. hostil por un lado y aburrida por otro. Como que empezamos a sentir que era necesario moverse, levantarse y moverse. Después de pasar muchos años trabajando como profesores de conservatorio, llegó un momento en que la información que nos estaba llegando ya no estaba llenando el corazón por ningún lado. Un vacío existencial. No solo el vacío ético de estar enseñándole a los chicos cosas que no sabemos lo que son, que es una vergüenza. Yo me siento avergonzado de mí mismo como profesor, yo mismo haberles pasado partituras de piano. Toma, tócate esta canción ecuatoriana. ¿Y cómo la toco? No sé, averigua, investiga. Yo no sabía que el tamaño de la palabra que le estaba diciendo, investiga eso, a nosotros nos tomó 2 años. El verdadero valor de una investigación musicológica, de una inmersión en el pasado, la única razón de ser de eso es comprender el presente, volverte mejor aquí. Para que uno pueda dar lo máximo de sí mismo es necesario tener una memoria profunda, una memoria grande. Porque si antes había problema con la música ecuatoriana, que por ejemplo en los clubes sociales les prohibían tocar la música ecuatoriana a los grupos ecuatorianos, les pedían que tocaran tango y que tocaran guaracha. Y los otros lo tenían que tocar calladitos o arriesgándose de que no los vuelvan a contratar En otros ambientes. ¿sí? O buscaban otros ambientes, la cantina, qué sé yo. En Ecuador existe como una tradición de autonegación. Toda la parte indígena, por ejemplo, siempre fue muy maltratada, muy obviada, muy negada. Criticada. Está censurada, digamos. Sí, censurada. Por ejemplo, vos vas a ver las fotografías de la época, de los años 30, de los años 20, por ejemplo, y si había indígenas en la foto, tienen las caras tachadas o directamente recortadas para que no se vea. Entonces todo lo que era como muy popular o muy cercano a lo indígena estaba siempre rechazado y mirado con vergüenza. No se tomaba como una raíz o como un asunto de memoria, sino como una cuestión que había que tener escondida debajo de la mesa. Bueno, mis papás son músicos. Ellos siempre tocaron música ecuatoriana, siempre. Entonces yo crecí con las letras de los grandes pasillos, con la congoja de los yarabíes, con la festividad de los sanjuanitos. Entonces, en mi ambiente natural no estaba eso de avergonzarse de lo que uno es. Pero cuando yo decía, no sé, palabras en quichua que se usan muchísimo en Ecuador, en el conservatorio me miraban mal. Pero ahora mismo, hace, no sé, 7 años, 8 años atrás, que yo trabajaba en un colegio, cuando les puse música ecuatoriana, los padres de familia se quejaron al director del colegio de que no le pongamos esa música a los niños, que se van a deprimir. Exactamente el mismo tipo de pensamiento que hace 50 años atrás, que hace 80 años atrás. Es durísimo, es durísimo. Por la parte teórica con la FER, y nuestro amigo empezó a averiguar por la parte práctica de tocar la guitarra. Entonces los 4 estábamos como metidos de cabeza hacia la investigación, todos buscando libros en los mismos lugares, en distintos espacios, en bibliotecas, en casas de amigos también. Y desde el principal descubrimiento desde nuestro punto de vista de los conservatorios era que la pregunta era, ¿por qué
la música nacional no suena vital en las manos de ejecutantes de conservatorio. ¿Por qué no suena vital? Porque suena muerta. Entonces ahí fuimos descubriendo cosas como, por ejemplo, que en la música nacional el texto es muy relevante y sin el texto, sin la poesía, la música no tiene sentido. No tiene sentido tocar solamente la música sin cantarla, sin decir la poesía. Y por lo tanto tampoco existía la inflexión de las palabras, de las frases en la música. Era una música tocada muy acompasada, muy correctamente, pero sin vida, sin vitalidad. Si la música no suena vital es porque algo muy malo está pasando. Y Claro. Fue un dilema ético, porque nosotros éramos profesores del conservatorio. claro, ahí Entonces, ¿qué le estoy enseñando a los chicos? fue un encontronazo. Primero tuvimos que descubrir que no había que rescatar nada, que en realidad la música seguía estando ahí, y la tradición seguía estando ahí, y la memoria seguía estando ahí, sino que estaba por debajo. La encontramos en casas de amigos, conversando con personas mayores, pero no son cosas que vas a encontrar normalmente en la radio o que estuvieran en el aire, como Está muy por escondido debajo. todo. La tradición está ahí, pero está muy escondida, muy, muy hacia abajo. No está en el aire. Y entonces no se mueve, es una memoria que está quieta, no es una memoria que esté produciendo cosas nuevas. Por ejemplo, de la cantidad de libros que leímos para poder hacer la investigación, no llegan a 20. 20 libros es muy poco para toda una música tan importante para una localidad, es muy poco. Y casi todos son más o menos las mismas personas, los mismos estudiosos, entonces es una sola mirada y poca información. Y nos empezamos a dar cuenta que las cosas que estábamos escuchando no aparecían en los libros de investigación. En los libros de música que habíamos encontrado, en los libros de historia, no estaba descrito lo que estábamos escuchando. Cómo se usaba el acordeón, cómo el acordeón imitaba el sonido de las flautas, cómo la flauta imitaba el sonido del viento, texturas que se ocupaban que no estaban mencionadas de forma teórica, entonces el estudio era, a mi modo de ver, bastante precario. Estas son como reinterpretaciones de los discos viejos de los años 30, 40. Y la música de antes, lastimosamente, se perdió porque no hubo grabaciones y no hubo quien las continuara. Hubo que cambiar la forma de pensar. Es como que encontramos demasiados vacíos de conocimiento y como que encontramos demasiadas cosas en las que no teníamos la menor experiencia. Y como parte de esa confrontación creo que nació esta necesidad nuestra de andar viajando ahora. Es como ir poniéndonos enfrente de cosas distintas. Es como primero salimos de la ciudad y ahora estamos tratando de salir de una costumbre mental. El ritmo se me dio como más naturalmente, el ritmo y el canto. Estoy muy relacionada con el tempo de cada cosa. No me cuesta mucho asimilar el tempo del pasillo como del San Juan o del Albazo. Y la forma del canto tampoco, porque la venía escuchando desde hace mucho. Lo que sí me llamó la atención era lo que se me pasó por alto, obviamente. Y es la forma de los adornos instrumentales. Los adornos del canto son adornos del siglo XII. Las inflexiones al cantar en la nasalidad de la voz y eso son más indígenas también. Entonces
escuchar como la fusión de toda la variedad de música, de la música europea, de la música indígena, de la música española, fue para mí un descubrimiento, fue ya ver cuál era la influencia de cada cosa, en dónde estaba la influencia de cada cosa. Y está en la ornamentación, en la instrumentación, en cómo se responden las cosas, porque son responsoriales los instrumentos entre sí y las voces entre sí. Y cada música tiene su sabor, tiene su velocidad justa, su acentuación justa, todo para que brille, para que sea una cosa viva. Y la mezquilla ecuatoriana no es fácil de agarrar. No es como el tango o el vals peruano, que tienen un reventón, que llegan a un clímax romántico. La música ecuatoriana no tiene esa llegada a la cúspide. Es lisa, es como una franja que se mantiene y que te deja en un estado como meditativo. Es un ambiente. Entonces cuando uno lee o escucha las entrevistas, ellos decían que lo sustancial de la música ecuatoriana era la amistad y la poesía. Que si no estaban esas dos cosas no se podía tocar. Es fabuloso porque vos escuchas el tipo de canto indígena, el tipo de danza que es europeo, y te empiezas a enterar de las letras y resulta que son las letras parecidas a los poetas franceses de fines del XIX, de comienzo del siglo XX. Romántico. Y de eso sale la música ecuatoriana. Y entonces, ¿de qué hablan los textos? De amores frustrados, de amores imposibles, o de una especie de resignación frente a la muerte. Son letras súper duras, pero resulta que eso ocurre en un ambiente musical que es de felicidad. Es una música bailable, es una música para la fiesta. Como que el ecuatoriano baila sobre el desastre. Es más importante la fiesta y la amistad que todo lo malo que te está ocurriendo. El Ecuador tiene 4 regiones y cada región tiene su música característica. Entonces, hacia el lado de la costa están más los montubios, la gente más del campo, pero de una zona en la que hace calor siempre o casi siempre. Entonces ellos son más abiertos en su carácter, son, no sé, más amables y tienen otras cosas, otros bailes, unas cosas que se llaman chihualos, son más de hacer versos, por ejemplo. No sé, están también la marimba esmeraldeña, que es ya música negra. Son otras cosas, es otro ambiente, otra fiesta. Está la parte de la serranía en la que está esta música y música también más indígena. Hacia la zona del oriente, música más ancestral todavía. Con la selva. Entonces imagínate todo esto que te estamos diciendo es una ensalada tremenda. En la música eso se refleja. Si vos escuchas bien la música ecuatoriana también es heterogénea. Y es tal cual. Copy-paste de lo que ocurre socialmente, en la música está igualito. Por la mitad del día.